Buenos días a todos, bendiciones. En la epístola del apóstol Pablo a los romanos tenemos un método de escritura llamado diatriba. Esta diatriba consiste en imaginarse a una persona que conversa con nosotros, nos hace preguntas y les respondemos simultáneamente. Este tipo de conversaciones Pablo las tiene una y otra vez en esta epístola desde el inicio, y él imagina a un judío practicante, un fariseo, y precisamente él podía hacerlo porque él conocía mucho acerca de todo el sistema farisaico de aquel tiempo. Y él podía hacerse estas preguntas poniéndose primeramente en lugar de un judío practicante, y después él como creyente ahora en Cristo, con una fe bien fundamentada en Cristo, pues responde a estas preguntas de este judío imaginario. Y tal es el caso de los versículos que nos ocupan esta mañana. Y les invito ahí a Romanos capítulo 9, versículos del 30 al 33. Dice de esta manera: pregunta el judío imaginario: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Responde Pablo: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien, nosotros creemos en esta enseñanza precisamente porque hemos alcanzado la justicia, el perdón de Dios, ser aceptados por Dios solamente por el sacrificio de Cristo, solamente por la justicia de Cristo. Y es precisamente de lo que quiero hablar esta mañana. Somos justificados, somos justos por Cristo. Ese es el título. En primer lugar, somos declarados justos en Cristo por la fe. Nosotros los que confiamos en ese sacrificio, confiamos en que Cristo fue el sacrificio perfecto de Dios por la humanidad, nosotros alcanzamos el perdón, alcanzamos toda la justicia de Cristo. Es decir, somos justificados. Al ser perdonados, al ser nuestra deuda pagada, ya Dios no tiene nada en contra nuestra. Y jamás nos va a avergonzar porque somos justos por la fe en Cristo. Ya no tenemos nada que nos acusa, ahora somos limpios de toda causa. En segundo lugar, solo la fe en Cristo justifica, las obras no. Miren cómo dice ahí otra vez el judío: mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Mis hermanos, las cosas que hacemos con nuestras manos son fáciles de hacer. La gente puede ver que las hacemos, pero Dios mira el corazón. Y la justicia de Cristo, que no ha sido imputada en alguien que cree que solamente por las obras puede alcanzar esa justicia, jamás la va a alcanzar. No puede alcanzarla porque no es posible. La ley simplemente estaba para mostrarte en qué fallabas, pero no estaba para justificarte. La justicia se alcanzaba aún en el Antiguo Testamento por la fe en Cristo, por la fe en las promesas de Dios, mirando al invisible. Solamente así se alcanzaba la justicia. Pero Israel se enfocó en la ley. Israel se estaba enfocado en las cosas que podían hacer con las manos, y eso no los justificó, más bien lo que los condenaba. Continúa ahí el judío este y pregunta: ¿por qué? Y Pablo responde: porque iban tras ellas no por fe, porque no creyeron, no confiaron, dejaron a Dios a un lado, confiaron más en lo que ellos podían hacer que lo que Dios estaba ahí para hacer por ellos. Dice: porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra? Cristo es esa piedra. Cristo fue la piedra puesta en Sión, como dice el versículo 33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra
de tropiezo y roca de caída. ¿Para quiénes? Para los mismos judíos que no creyeron y también para los gentiles que no creen en el día de hoy, etcétera. Si no creen en Cristo, no hay justificación. Si no hay justificación, no hay perdón, no hay una relación con Dios, no hay paz de Dios, no hay paz con Dios. Entonces, dice el versículo 33, el que creyere en él, es decir, el que tiene fe y cree en él, no será avergonzado. En el día del juicio, Dios no va a tener nada con que acusarnos, porque hemos sido limpiados, perdonados, justificados de toda culpa. Y esto nos hace aceptos delante de Dios. Así que, mis hermanos, con esta conversación se nos explican varias cosas. Primero, recordemos que somos justificados por Cristo. Somos declarados justos en Cristo por la fe. En segundo lugar, solo la fe en Cristo justifica. Las obras no justifican a nadie. Y en tercer lugar, el que busca las obras finalmente caerá, tal y como dice el versículo 33. Mas el que la fe, pues dice, no será avergonzado. Así que con esto en mente los dejo, mis hermanos. Continúen estudiando este pasaje, encuentren aún más cosas maravillosas que Dios tiene y ha preparado para nosotros. Que Dios me los bendiga, que tengan un bendecido día.